Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Bienvenidas y bienvenidos sean aquí a la Era de las Brujas con su servidor César Ramsay. Y bueno, pues simplemente, vamos a esperar un poquito para que empiecen a llegar aquí a la transmisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones paranormales, ya que la vez pasada, pues, la red se nos cayó, pero bueno, aquí transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua para todas ustedes, queridas hermanas y hermanos, Max, Sandra, Jos, Paola, Mary, María, Emilia, Elizabeth, Lucky, Giovanni, bienvenidas, bienvenidos, bendiciones, Pepe, bienvenido, Vi, bienvenida, April, bienvenida, Susi, bienvenida. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Y bueno, yo sé que se van a empezar a seguir uniendo aquí a la transmisión. Y bueno, pues simplemente para Liz, bienvenida. Y bueno, el tema de hoy, bueno, pues es las manifestaciones paranormales. Y bueno, creo que es un tema muy interesante. Inclusive creo que es un tema donde nosotros como wiccanos, como paganos, como brujas, pues requerimos abordar. Creo que es interesante realmente poner en práctica nuestra sabiduría, poner en práctica todo lo que sabemos de nuestro manejo energético y qué de mejor forma que en el tema de las manifestaciones paranormales. Porque si bien es cierto, nosotros como brujas, como wiccanos, como practicantes en el sendero de la brujería, pues obviamente tenemos muchas prácticas espirituales y energéticas y no quiero olvidar que dentro de nuestro sendero también habemos personas que tenemos esta percepción de las energías y entidades que están a nuestro alrededor, de dimensiones que están alrededor también nuestro, y creo que es importante abordarlo por esa situación. Hugo, Iñaki, bienvenido, Giovanni, Norma, RX, bienvenidos, bienvenidos todos, Alice, bienvenida. Y bueno, creo que para empezar el tema de las manifestaciones paranormales, requerimos decir, bueno, ¿cuáles son estas manifestaciones paranormales? ¿Por qué se les denomina de esta forma? Y creo que para poder hacer esta distinción, requerimos saber que todo aquel fenómeno que no se puede explicar de una forma científica, ¿sí? Se le denomina como algo paranormal, que está fuera de la razón lógica, de la parte de la ciencia. Entonces, obviamente, estos fenómenos no son estudiados por ella, no es algo que sea científico, ¿sí? Aunque bueno, yo creo que ahí tiene a sus asegúnes, pero aunque bueno, la ciencia formal pues no lo reconoce como tal. Entonces, por eso se les llama paranormales, porque no entran dentro del formato de la y de todo el estudio científico, racional y lógico que se le puede hacer a estos fenómenos. Por eso es que son fenómenos paranormales. Bienvenidos a todos, Alice, Sasha, Brisa, Ismael, Fer, Saúl, Einar, bienvenidos. Entonces, bueno, por eso se les denomina manifestaciones paranormales. Y bueno, también es bien interesante que nosotros podamos diferenciar diferentes tipos de estas manifestaciones, porque muchas veces pareciera que son lo mismo y no es así. Muchas veces podemos caer en confusión y es bien importante el poder tener una claridad en cuál es el fenómeno que yo estoy observando, cuál es este fenómeno que se está manifestando a mi alrededor, para que, primero, para saber cómo lo puedo yo abordar, ¿sí? Y también para saber si realmente yo requiero hacer algo para que energéticamente esa entidad o esa manifestación paranormal pues la pueda manejar de una forma en la que pueda trascender, si es el caso, o simplemente que simplemente sepa que es una energía que no me va a afectar. Entonces, por eso es importante saber cómo se clasifican estas manifestaciones paranormales. Gracias a todos. Giovanni, bendiciones. Entonces,
Bueno, me dice Giovanni, me gustaría leer lo que ahí me dice Giovanni, dice, existen tantas personas que critican la brujería, incluso la tachan como error o charlatanería, y es porque no conocen la magia. Cuando ves la magia actuar así paranormal como es, tu vida cambia y es hermoso. Gracias por lo que dices, Giovanni. Pues sí, realmente tiene que ver con una cuestión de práctica, de realmente estar siendo conscientes de todo lo que se manifiesta a nuestro alrededor, y efectivamente, creo que es bien importante que antes de entrar en una cuestión de si es veraz o no, requerimos nosotros indagar, requerimos nosotros estar momento a momento practicando y percibiendo y realmente desarrollar nuestras percepciones, nuestras habilidades psíquicas, nuestras habilidades energéticas, para poder desarrollarnos completamente y poder hacerle frente a todas estas manifestaciones que hay. Pero bueno, vamos a entrar en los diferentes tipos, ¿sí?, de las manifestaciones paranormales que puede existir. Y bueno, no quiero decir que sean todas, porque posiblemente haya autores que manejen más, pero bueno, quiero acotar las más importantes, sobresalientes, que en mi experiencia son las siguientes, ¿sí? Y bueno, la primera de ellas es la actividad residual. Esta actividad residual, ¿sí?, es una manifestación paranormal, pero cabe decir que la actividad residual, ¿sí?, es la que se da cuando hay un fenómeno que se está manifestando, ¿sí?, y se manifiesta como un bucle en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que bueno, se da un evento, una persona trasciende, ¿sí?, o cualquier situación energética se empieza a quedar grabada en un lugar en específico y empieza a repetirse momento a momento, a una misma hora, en un mismo día. O sea, se dan unas situaciones iguales en el momento en el que sucedió este evento y se repiten momento a momento como si fuera una trampa en el tiempo y que se repite sin fin. Obviamente esta energía residual no nos va a afectar, esta energía residual no nos daña, simplemente es una manifestación energética de un suceso que pasó, ¿sí?, y que se queda grabada en un lugar en especial, energéticamente. Entonces, todas estas manifestaciones que son energías residuales, ¿sí?, no nos van a afectar, y con el paso del tiempo se van a ir haciendo mucho más sutiles hasta que pueden llegar a perderse. Ahora, si a ti en tu casa, en donde tú estás, a tu alrededor, hay alguna actividad de este tipo, ¿sí?, residual, que se queda, valga la redundancia, que se queda los residuos energéticos de la vibración de ese evento. Este evento puede ser un evento traumático, violento o no. Simplemente es un evento que realmente dejó una huella en ese espacio, energéticamente hablando, y por haberlo dejado de esa forma, al trascender las personas, o simplemente también podemos observar que esta energía residual puede ser no solamente una cuestión que veas imágenes, sino también en esta energía residual puede ser también en cuanto a ruidos, ¿sí? Muchas veces nosotros empezamos a escuchar ruidos que decimos, bueno, ¿y estos ruidos de dónde vienen? O sea, ruidos extraños que decimos, bueno, ¿de dónde vienen? Y muchas veces no tiene que ver con un plano más allá, sino que es energía que quedó de un evento que fue muy intenso, energéticamente hablando, y por eso la vibración queda grabada en ese momento, en ese lugar preciso. A eso nosotros le llamamos energía residual, ¿sí? Es una manifestación, una actividad residual, una manifestación paranormal que no nos va a dañar en ningún momento, ¿sí? Entonces, después de esta actividad residual, vamos a lo que viene siendo la actividad interactiva. ¿Y a qué me refiero con esta actividad interactiva? La actividad interactiva se va a dar cuando realmente estamos nosotros en presencia de una entidad energética. Estamos realmente frente a una energía que se está comunicando, ¿sí? Puede ser una comunicación de forma
psíquica, ¿sí? De telepatía, o puede ser también una comunicación por fenómenos, por ruidos, ¿sí? Entonces requerimos nosotros estar como muy claros de que esta presencia interactiva, ¿sí? No es una actividad residual, como ya lo habíamos dicho, sino que esta actividad interactiva se está dando, ¿sí? En un momento dado, ¿sí? Pero no es algo que se está repitiendo momento a momento como el fenómeno de la cuestión residual. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos darnos cuenta de que es algo interactivo? Porque obviamente, a diferencia de la residual, en la parte interactiva, la energía que nosotros estamos viendo, que se está manifestando, que puede ser en sonidos, puede ser también en imágenes, ¿sí? Puede estar el ambiente. También una característica del ambiente es que se ponga el ambiente frío, ¿sí? Entonces requerimos nosotros distinguir varias cosas en nuestro entorno para nosotros poder darnos cuenta de que estamos frente a una actividad interactiva y que está ahí una entidad energética que se está comunicando con nosotros. Puede ser de una forma verbal, o sea, de telepática, puede ser que nosotros estemos escuchando información, ver información, ruidos, que haya manifestaciones en el espacio. Entonces, esto es cuando nosotros estamos jugando un papel, ¿sí? Cuando se está interactuando esta entidad energética con nosotros. Por eso se le denomina que es una actividad interactiva, en ese caso, ¿no? Después tenemos lo que es la actividad poltergeist. Y bueno, en la actividad poltergeist hay que ser bien claros con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en presencia de un poltergeist y pensamos que es un fantasma, que son cosas, que inclusive puede ser algo muy negativo, que está siendo externo a nosotros, que nos están haciendo, inclusive, que nos están mandando un brujazo, que nos quieren hacer daño por medio de brujería o de magia, ¿sí? Y no es cierto. El poltergeist es una situación energética que se desencadena por una cuestión emocional que no es controlada. Y aquí tiene que ver mucho la cuestión hormonal, la cuestión donde muchas veces las adolescentes y los adolescentes en estos cambios tan bruscos emocionales y de hormonas, ¿sí? Pueden hacer que se desencadenen eventos energéticos, pero estos eventos energéticos no vienen de afuera hacia adentro, sino que al contrario, son cosas que nosotros como seres humanos, por tanta cuestión emocional, por tanta cuestión en la cuestión de hormonal a esas edades, en la adolescencia, la pubertad, pues obviamente se liberan y la forma de expresarse es de una forma inconsciente, pero que realmente toma una forma energética en tu casa, en donde se encuentra el adolescente, y empiezan a percibirse fenómenos paranormales que se les denomina poltergeist. Pero estos fenómenos son producidos, ¿sí? Son creados por el ser humano, son creados por la energía descomunal, ¿sí? Que no tiene control y que de forma inconsciente busca una forma de expresarse, y la forma de hacerlo es por medio de que se mueva. Inclusive se pueden mover cosas, se pueden apagar las luces, se pueden prender cuestiones electrónicas, pero esto es por cuestiones vibracionales que tiene que ver con la persona, este adolescente o este puberto, que bueno, la forma de expresarse de forma inconsciente hace que su energía se manifieste de esa forma. O también hay que ser bien cuidadosos, porque también puede haber sufrido este adolescente o este adolescente de un evento muy traumático, ¿sí? Algo que realmente la está dejando muy traumada o muy traumado al joven o a la joven, ¿sí? Que obviamente no sabe cómo expresar lo que está sucediendo, ¿sí? De este evento traumático, y la forma de hacerlo es por medio de este evento de poltergeist, que bueno, es una forma inconsciente de expresión de lo que está sucediendo sin que lo puedas llevar a la parte racional, verbal,
como adolescente que eres, ¿no? Entonces, debemos nosotros ver bien importante este fenómeno poltergeist, que no es algo que sea externo, sino que es algo producido por el ser humano. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que el siguiente es un tema que también es bien importante dentro de las manifestaciones paranormales, que tiene que ver con estas entidades sombra, ¿sí? Estas criaturas sombra, pues bueno, se ha dicho mucho de estas criaturas sombra, ¿sí? Que pueden aparecer en muchos lugares, y bueno, muchas veces se piensa que qué es. Hay quienes dicen que pueden ser aliens, extraterrestres, hay quienes dicen que también pueden ser entidades que están en otra dimensión y que de repente se muestran en la nuestra. Y bueno, lo que yo les quiero decir es que estas criaturas sombra siempre tienen una situación en donde se manifiestan, donde la vibración es una vibración muy baja. Entonces, nosotros requerimos estar protegidos hacia estas entidades sombra, ¿sí? Requerimos protegernos hacia estas entidades, porque son entidades que obviamente pueden realmente ocasionar algún daño, ¿sí? Algún daño físico, energético, emocional, espiritual a nosotros. Entonces requerimos realmente, y si existe alguna sombra, requerimos nosotros manejar energéticamente para que esa sombra, si está en nuestra casa, si está en nuestro negocio o donde nosotros nos encontremos, si está ahí presente, requerimos nosotros hacer realmente desterrar esa energía, ¿sí? Mandarla a su lugar de origen y, bueno, realmente hacer un trabajo energético para que estas entidades sombra, bueno, pues no nos causen un a nosotros o a la gente que está a nuestro alrededor, porque realmente sí tienen una vibración muy baja y obviamente es una situación en la que nosotros requerimos ponerle un límite y realmente hacer que estas entidades no estén en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Ahora, es bien importante que nosotros mencionemos también, hay otro fenómeno que cabe en las manifestaciones paranormales, que se les llaman los bajos astrales, que muchas veces no se mencionan en los libros. Estos bajos astrales son entidades energéticas de muy baja vibración, que no tienen una forma determinada, no tienen ninguna forma determinada, pero lo que hacen es que son unas energías que son muy parásitas. Entonces, es muy común, porque tú vas a pensar, no, pues es muy raro, no, es muy común que cualquier persona, por el entorno en el que se desenvuelve, por el trabajo, pues simplemente por donde pasas, en la calle, inclusive en tu propia casa se puede estar ahí almacenando esta energía estancada, que pues son bajos astrales, que no tienen una forma determinada. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, los bajos astrales lo que hacen es que se adhieren a tu campo energético. Y lo que están haciendo estos bajos astrales es absorbiendo tu energía, es alimentándose de tu energía. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué estamos tan cansados? ¿Por qué ya tenemos sueño, adormilados, o tenemos fatiga, o nos está doliendo el cuerpo como sin ninguna razón aparente, una cuestión muscular? Nos duele la cabeza, tenemos migraña, insomnio. O sea, muchas de estas situaciones pueden ser causadas por bajos astrales que nosotros no estamos haciéndonos conscientes de que están ahí y de que los podemos percibir. Y en el momento en que nosotros podemos verlos y hacernos conscientes de que estos bajos astrales están ahí alimentándose de nuestra energía, bueno, pues simplemente hacemos un trabajo energético, una limpieza y purificación de nuestro campo energético para poder desechar esta energía que es parásita y que nosotros le denominamos bajos astrales. Inclusive, hay muchas veces que en terapia, ¿sí? En terapia energética requerimos nosotros realmente trabajar con ellos para desprender el campo energético, porque muchas veces ya tienen tanto tiempo que van de lo más sutil del campo energético hacia lo más denso que es nuestro cuerpo físico. Entonces, hay que evitar que los bajos astrales lleguen a nuestro cuerpo físico para que no empecemos realmente a tener un daño ya orgánico, a nivel orgánico, por estas energías parásitas. Entonces, bueno, hay que saber identificar también esto, hay que empezar a percibir, hay que desarrollar nuestras habilidades de percepción para poder empezarnos a dar cuenta
de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y dentro de nuestra propia energía, ¿sí? Y después de eso, también podemos hablar de las entidades que no tienen nada que ver con la parte humana, ¿no? Con estas entidades de muy baja vibración que tienen conciencia propia y realmente pueden dañarnos, ¿no? Como ejemplos puedo hablar de los incubos, de los sucubos, que como tú sabes, pues son entidades que realmente no pertenecen al plano humano, pero son entidades energéticas que realmente pueden llevarte a cuestiones muy graves en la cuestión sexual, ¿sí? Porque se alimentan de la cuestión energéticamente sexual y muchas veces no sabemos cómo manejar estas situaciones y no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces requerimos nosotros empezar a darnos cuenta cuando hay una situación sexual, cuando nosotros estamos sintiendo una agresión de este tipo de tipo sexual, obviamente requerimos empezarnos a ser conscientes, a darnos cuenta y de percibir qué está sucediendo, porque muchas veces también se pueden meter con nuestra parte inconsciente, con nuestros pensamientos, y de ahí nos pueden a nosotros influenciar y apoderarse un poco de nuestra voluntad, ¿sí? Para poderse aprovechar de nosotros de una cuestión sexual, hablando específicamente de los incubos y de los sucubos, pero bueno, hay otras entidades que tampoco son humanas y que también se aprovechan de nuestra energía y de que obviamente son entidades que no son estos parásitos, sino son entidades mucho más fuertes energéticamente, que nosotros requerimos estar con cuidado al momento de estar percibiéndolas, para poder saber cómo desterrarlas, para saber cómo poder mandarlas a su lugar de origen y protegernos con respecto a estas entidades energéticas. Entonces, también me gustaría mencionar un poco cómo poder darme cuenta de que hay un desencarnado, porque eso también tiene que ver con la actividad interactiva, los desencarnados. El desencarnado es un ser que en un momento dado estuvo en la vida, ¿sí? Como nosotros, pero obviamente de una forma pues trascendió, pero no ha terminado de pasar el umbral hacia la otra dimensión. Entonces, energéticamente sigue aquí, pero ya sin esta parte de la carne física. Pero muchos de estos encarnados buscan encarnarse, o sea, buscan un cuerpo por medio del cual expresarse, por medio del cual estar viviendo de un cuerpo prestado, y bueno, de una forma inconsciente, pues no está padre, ¿no? Y obviamente, ¿cómo podemos detectarlos? Bueno, muchas veces, para poder detectar a un desencarnado, bueno, lo primero y lo más básico es que el área donde tú te ubicas es un área que se empieza, la parte de energía, empieza la temperatura a bajar. La temperatura empieza a bajar, entonces es un lugar que de repente se torna muy frío, ¿sí? Ese es un primer dato cuando hay una manifestación paranormal, ¿sí? Ahora, otra, para que realmente tú puedas identificar que es un desencarnado, que es un muerto desencarnado. Bueno, por lo regular, y no te digo que sea una regla, pero sí por lo regular, empieza a oler muy mal. De repente, donde te encuentras, dices, bueno, aquí está apestando horrible, y te revisas y dices, no, bueno, pues yo no soy, no es nada que esté a mi alrededor, la basura la saqué, o sea, no hay nada que pueda estar oliendo fétido, de esa forma tan fétida, de putrefacción. Entonces, ese aroma también nos está dando un indicio de que hay una manifestación, ¿sí? Paranormal, y que se encuadra en un desencarnado. Entonces, los desencarnados, pues hay muchos niveles dentro de las entidades desencarnadas, porque hay desde el nivel que solamente quiere que apoyes a atravesar la dimensión, lo que comúnmente le dicen, los llevas a la luz, ¿sí? Es como ese primer nivel,
Pero después el nivel va aumentando, porque entre más tiempo tiene el desencarnado perdido en esta dimensión, obviamente se empieza a transformar en una situación mucho más ¿cómo lo podríamos decir? Mucho más agresivo, mucho más, o sea, empieza a perder su conciencia de humanidad, empieza a perder cosas de su esencia y solamente se vuelve una energía, ¿sí? Una energía que está ahí, pero que ya no se ubica en lo que es, entonces se pierde y esos son cuando se empiezan a poder dar eventos de desencarnados que empiezan a crear una cosa que te está afectando, que te puede dañar como ser humano. Entonces, hay varios grados conforme se van a manifestar estos desencarnados. Y bueno, para esto requerimos tener mucha práctica para empezar a darnos cuenta dentro de todo este mundo de la cuestión paranormal, de la parte de cómo las cuestiones energéticas en las diferentes dimensiones empiezan a desenvolver. Y bueno, yo te invito, querida hermana, querido hermano, a que si te interesa este tema, ¿sí? De cómo poder protegerte, de cómo crear energéticamente una protección, de cómo realmente tratar estas entidades, de cómo darte cuenta, de cómo distinguirlas. O sea, si realmente tienes este interés, tienes esta inquietud, yo te invito, querida hermana, querido hermano, a que te pongas en contacto conmigo. Mi nombre es César Ramsay y bueno, podemos nosotros realmente crear algo mágico con respecto a este tema, ¿sí? Y que realmente podamos nosotros ser especialistas, realmente poder crear un servicio a los demás. Entonces yo te invito, si te interesa este tema de cómo manejar estas energías, de cómo poder desterrar, de cómo poder limitar a estas energías, de cómo sacarlas, eliminarlas, congelarlas o etcétera, como lo que requeramos manejar para que estas entidades no nos afecten en esta tercera dimensión, a nuestra familia, a nuestro hogar, a todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, pues te invito a que te pongas en contacto conmigo y bueno, te invito porque bueno, podemos nosotros realmente llevar a cabo una práctica, ¿sí? En grupo, ¿sí? Realmente para que empecemos a desarrollar nuestras habilidades de percepción extrasensoriales para afinar nuestra percepción y realmente poderlo llevar a un buen camino para estar al servicio y para que todas esas energías podamos nosotros darles un buen fin. Entonces, bueno, pues cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, querida hermana, querido hermano, estoy aquí para servirte. Mi nombre es César Ramsay y bueno, simplemente escríbeme aquí debajo, aquí en el chat de la transmisión y si quieres realmente participar de estas prácticas, ¿sí? De campo, bueno, pues simplemente ponte en contacto conmigo. Mi celular es el 614-213-6784. Ahí estoy a tus órdenes para poder manejar cualquier cosa de una cuestión paranormal. Quiero decir, yo soy sacerdote Wicca, pero también nosotros tenemos habilidades para poder estar al servicio en este tipo de situaciones. Bueno, pues feliz partida, feliz reencuentro, benditas y benditos sean y quedo a sus órdenes. Hasta la próxima. Bendiciones.